Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué alegría poder reunirnos una vez más en este nuevo día que el Señor nos regala para estudiar su bendita palabra. Donde quiera que usted esté, le ruego el favor que disponga su corazón para que el mensaje de hoy sea de gran bendición a su vida. Tome un lápiz, una Biblia y disponga su corazón para recibir la enseñanza. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a elevar nuestro corazón a Dios en oración. Amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias por cada persona que nos escucha en este día, Señor. Te ruego, Dios, que les hables y que les muestres tu verdad, y que les concedas creer en tu Hijo Jesucristo, pues solo Él puede traer salvación y esperanza a la vida del pecador. A los que ya te conocen, Señor, te ruego que les hables y les edifiques, para que sigan haciendo la voluntad tuya, y te honren y te glorifiquen en todas las cosas de su vida. Señor, y a mí dame tus palabras y la guía de tu Santo Espíritu para que yo enseñe recta y justamente tu palabra y pueda llegar al corazón y a la mente de todos los que escuchan este mensaje, para que tú traigas paz, salvación y vida eterna, y tu nombre sea glorificado y exaltado en este mundo. Te pido esto en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Seguimos adelante con paso firme en la exposición del Evangelio de Marcos. Nos corresponde estudiar hoy en Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32. Marcos 4, versículos 30 al 32. Este es el pasaje de la parábola de la semilla de mostaza. Dice así la bendita palabra de Dios. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Este pasaje, como el anterior, nos sigue mostrando cómo el Señor Jesús usaba las parábolas para su enseñanza, y podemos ver el uso maravilloso que hacía de las parábolas para traer el conocimiento del reino de Dios a los hombres. Para la exposición de este pasaje de las Escrituras, lo dividiremos en dos partes. En primer lugar, miraremos el significado de la parábola de la semilla de mostaza. En segundo lugar, miraremos las aplicaciones de la parábola de la semilla de mostaza para nuestras vidas. Veamos entonces en primer lugar el significado de la parábola de la semilla de mostaza. Como ya dijimos antes, las parábolas del Señor Jesús forman una unidad, y para entender una parábola hay que estudiarla relacionándola con todas las demás. Ya vimos la parábola de la semilla que crece y la parábola del sembrador. Al relacionarlas veremos el propósito y significado de estas parábolas. En este caso, el Señor quería enseñar a sus discípulos otro de los misterios del reino de Dios, y está relacionado con la parábola anterior, es decir, con la parábola de la semilla que crece, en la que les dice que su reino crecerá y dará fruto. A pesar de que en una parábola anterior, la del sembrador, el Señor les había dicho que no siempre tendrían buenos resultados cuando le compartieren las buenas nuevas del reino a la gente, y eso los podría desanimar. Ahora, para animarlos, les dice que a pesar de todo van a tener buenos resultados. La semilla sí caerá en buena tierra, crecerá y dará abundante fruto. Pero hay algo aún más glorioso que hoy nos enseña el Señor en esta parábola, y es que la pequeña e insignificante semilla crecerá y será un gran árbol bajo el cual vendrán muchos de todas las naciones a buscar su sombra y a comer sus frutos. Aleluya, gloria al Señor por esta gloriosa verdad, porque esta parábola nos revela en realidad
el gran éxito de la predicación del Evangelio en el mundo. Noten nuevamente lo que dice la parábola. Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahí tenemos la descripción de la explosión del fruto del sembrar el Evangelio en el corazón de los hombres en el mundo. De tal manera pues que vemos que ese Evangelio, que es una pequeña semilla, crecerá y vendrán muchos a refugiarse bajo las sombras de sus ramas. Sin lugar a dudas, esa pequeñísima semilla lo representa a Él y también a sus 12 insignificantes discípulos, unas pocas mujeres y los pocos seguidores verdaderos que estaban con ellos. ¿Quién iba a pensar que tal inicio tendría un resultado extraordinario y sería algo de alcance mundial, que partiría en dos la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo? Esta parábola entonces predecía que a pesar de muchos sufrimientos y oposiciones que el Señor ya les había pronosticado, al final su reino tendría extraordinarios resultados. Por lo tanto, sería una extraordinaria fuente de esperanza que les animaría a entregar sus vidas en el trabajo que tenían que hacer de predicar la palabra hasta el final de sus vidas. Amables oyentes, este es el significado sencillo de esta parábola. El reino que comenzó como una insignificante semilla de mostaza, de la cual dice Cristo que es la más pequeña de todas las semillas, sería el árbol más grande que podría ser visto desde todos los lugares del mundo. En otras palabras, el cristianismo se extendería sobre toda la faz de la tierra, y así fue y así ha sido. Sin embargo, debemos aclarar, amables oyentes, que después de que el cristianismo verdadero se extendió por toda la faz de la tierra, vino la degeneración del cristianismo, que también está sobre toda la faz de la tierra. No hay que confundir lo uno con lo otro. Uno es una religión falsa que dice ser cristiana, y el otro es la religión verdadera, en la que militan los verdaderos hijos del reino de Dios. Porque junto con el trigo crece también la cizaña, a la cual el Señor arrancará y separará de su reino para siempre el día del juicio. Ahora, después de entender el sencillo significado de esta parábola, veamos sus aplicaciones, amables oyentes. Esta parábola tiene aplicaciones para varios tipos de personas. En primer lugar, tiene aplicación para aquellos primeros discípulos que la escucharon hace 2000 años cuando Cristo la enseñó. Pero también tiene aplicación para los que hoy ya están dentro del reino. Y también tiene aplicación para los que aún no han entrado en el reino de Dios. Para aquellos primeros discípulos, esta parábola debió ser un enorme aliciente para enfrentar los sufrimientos que vendrían por causa de la predicación, como debieron de recordar los apóstoles después de la venida del Espíritu Santo, cuando, habiendo comenzado a predicar, veían que miles y miles de judíos se convertían. Y luego, cuando empezó la predicación entre los gentiles, miles y miles de gentiles venían a los pies del Señor. Los primeros discípulos vieron el cumplimiento de esta parábola de manera maravillosa en la conversión de muchas y muchas personas. Por ejemplo, miremos Hechos, capítulo 2, versículos 36 al 41. Un maravilloso ejemplo de esta verdad que venimos anunciando. Hechos 2, versículos 36 al 41. Dice así la palabra de Dios. Está predicando Pedro su primer sermón, y dice así en uno de sus apartes, desde el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo:
sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, amables oyentes. Qué glorioso pasaje que nos muestra la realidad de la explosión del Evangelio, es decir, de aquella semilla de mostaza que el Señor sembró y que ahora ha crecido y comienza a dar muchísimo fruto en el mundo. Notemos el verso 36. Dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, haciendo referencia a la nación de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El apóstol Pedro los confronta con el gran pecado que habían cometido. Ellos habían crucificado al autor de la vida, al Señor Jesucristo, y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto los compungió y les hizo pedir a gritos cuando dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque entendieron su pecado, porque entendieron que habían pecado contra Dios y necesitaban ser perdonados de su maldad. Por eso piden dirección de parte de los apóstoles para ver qué hacer con el pecado que habían cometido y con la injusticia en sus corazones. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les lleva al arrepentimiento y les dice: arrepiéntanse de sus pecados y bautícense, dando testimonio público de que realmente han creído en el Señor Jesucristo. Y entonces recibiréis el perdón de pecados, y el Espíritu Santo, por el cual habían creído, les sellaría y les testificaría como verdaderos hijos de Dios en sus vidas. ¡Qué maravillosa noticia es esta, amables oyentes! Cuando somos confrontados con nuestro pecado, debemos ser movidos al arrepentimiento y movidos a ser bautizados y a dar testimonio público de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Porque para nosotros, dice el versículo 39, es la promesa, y para nuestros hijos, y para todos aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro apela a la promesa de salvación que había sido dada a la iglesia desde el principio de la creación. Es una promesa para los que creen y para los hijos de los que creen. Por eso les dice que para nosotros es la promesa, y para nuestros hijos y para todos los que están lejos y para todos aquellos que el Señor nuestro Dios los llame. Dice el texto en el verso 40 que con otras muchas palabras que tal vez no están escritas en este mensaje, dice que les exhortaba y les testificaba diciendo que fueran salvos de esa perversa generación en la que vivían, al igual que nosotros vivimos en este tiempo en medio de una perversa generación que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y solamente creyendo en Cristo y confiando en Él podemos ser salvos de esa perversa generación que nos atrae y nos seduce y que hace que pequemos contra el Señor. Así que dice el texto en el verso 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando un pecador recibe la palabra de Dios, es decir, cuando cree en el mensaje que se le predica acerca de Cristo, cuando reconoce su pecado y se arrepiente de él, entonces esa persona es perdonada de sus pecados, es bautizada en el Espíritu Santo y se añade a la iglesia, como pasó en este glorioso día en que más de 3,000 personas creyeron porque se arrepintieron de sus pecados y confiaron en el Señor Jesucristo para ser limpios de su maldad. Y entonces fueron añadidos a la iglesia del Señor, porque antes no formaban parte del pueblo de Dios, aunque eran de la nación de Israel. Si no creían en Cristo, no eran parte del pueblo de Dios, de la familia celestial, porque ellos simplemente formaban parte del Israel étnico, pero ahora por la fe en Cristo vienen a formar parte del Israel celestial, junto con todos aquellos gentiles que posteriormente creyeron en la obra salvadora de Cristo el Señor. Y esto es maravilloso, hermanos.
saber que el Señor transforma las mentes y los corazones cuando recibimos su palabra, cuando asentimos a ese llamado que el Señor nos hace y nos arrepentimos de nuestra maldad, confiando en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para ser limpios y justificados delante de Dios y venir así a formar parte de la gran familia de Dios. Pero al margen de lo útiles que podrían ser estas palabras para aquellos discípulos, estas palabras también son importantes para todos los hijos de Dios que hoy predicamos la palabra de Dios y trabajamos para el reino de Dios. Para ellos también son una fuente de consolación al saber que estamos del lado del ganador y por lo tanto se esforzarán en su trabajo, entregando sus vidas como aquellos primeros discípulos, sabiendo que aún no ha terminado de recogerse el número de los que han de ser salvados y que quizás Dios nos ha dado el privilegio de ir a llamarles a algunos por medio de la predicación pura del Santo Evangelio. Pero esta enseñanza también tiene algo que decir a todas las otras personas que no están involucrados en trabajar para Dios y para su reino, a los que no son hijos del reino. Hoy a ustedes que simplemente están escuchando el mensaje del reino de Dios, ¿en qué los afecta a ustedes este mensaje? Han pasado ya 2000 años desde que la semilla de mostaza fue plantada en el mundo. Ella ya ha crecido, ya se ha hecho un gran árbol que se ve desde todos los lugares del mundo y ustedes lo pueden ver. El reino que Cristo vino a fundar está a punto de llegar a su tiempo final, amable oyente. La oportunidad de entrar al reino está a punto de agotarse, porque el Rey, el Señor Jesucristo, está a punto de venir a clausurar el reino con un gran juicio en el que Él va a condenar a todos aquellos que no quisieron escuchar el mensaje de invitación para entrar y rechazaron la palabra de Dios que Él envió por medio de sus apóstoles y por medio de todo mensajero después de los apóstoles. En otras palabras, lo que esta parábola le quiere preguntar a usted es que ¿ha entrado usted en el reino de Cristo? Porque si no ha entrado, usted será juzgado y condenado por Cristo en el día de su segunda venida. Por tanto, hoy le invito a que de todo corazón reconozca a aquel que vino hace 2000 años a este mundo a dar su vida en rescate por los pecadores. Ahora déjeme repetirle una vez más qué tiene que hacer para entrar al reino de la semilla de mostaza y estar seguro allí. Debe reconocer que usted está fuera de ese reino. Nadie nace dentro del reino, sino que todos nacemos fuera del reino por nuestros pecados. El pecado es la causa por la cual Cristo tuvo que venir al mundo, porque todos los hombres estábamos fuera de su reino, y Cristo el Señor vino para que muchos hombres pudieran entrar a su reino. Muchos creen que están dentro del reino por haber nacido en una religión cristiana, pero eso es un error, amable oyente. Si usted nunca se ha visto fuera del reino, nunca ha entrado a él, porque todos nacemos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Por eso el Salmo 51, verso 5 dice que en maldad hemos sido concebidos y en pecado nos concibió nuestra madre. Eso quiere decir que todos nacemos con la mancha del pecado, separados de Dios y muertos en nuestros delitos y pecados. Para lograr que aquellos que nacen fuera del reino entraran al reino, Cristo tuvo que morir en una cruz romana y recibir todo el peso de la ira de Dios contra el pecado, muriendo como un sustituto por muchos pecadores. Ahora que el Señor Jesús ha muerto y resucitado, los pecadores que nacen fuera del reino deben arrepentirse de sus pecados y ver en la obra que el Señor hizo en la cruz su única posibilidad de salvación, arrepintiéndose y creyendo y confiando en el Señor Jesús. Otros creen que están en el reino porque no le hacen mal a nadie y hacen buenas obras. Pero en realidad estos están fuera del reino porque no han visto su pecado y están confiados en sus buenas obras. La Biblia enseña que las buenas obras no son la puerta de entrada al reino de Dios.
que nadie es salvo por sus buenas obras para entrar al reino. La persona debe ver su horrible pecado y llorar su pecado al pie de la cruz. Permítame hacerle unas preguntas. ¿Confía usted en sus buenas obras? ¿Ha llorado usted su pecado al pie de la cruz? ¿O se considera un hombre religioso que confía en sus buenas obras? Si es así, usted está fuera del reino y quedará fuera cuando llegue el final. Porque la Biblia claramente dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claramente el pasaje de Efesios 2, 8 al 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. La palabra gracia quiere decir por un regalo inmerecido, no porque fuéramos buenos, Dios decidió salvarnos, sino porque a Él le plació salvarnos a través de la fe en la obra del Hijo de Dios que Él realizó en la cruz. Y dice que esta fe y esa gracia no es de nosotros, sino es un don de Dios, un don que lo recibimos de Él. Y por eso añade, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación pertenece a Dios y ningún hombre puede salvarse por sus propias buenas obras, porque entonces se gloriarían y Dios quedaría desplazado. Toda la gloria le pertenece a Dios. Eso es lo que enseña la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, amables oyentes. Confíe en Cristo, no confíe en sus buenas obras, confíe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y al confiar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su vida comenzará a cambiar y comenzarás a dar fruto que muestra que realmente eres hijo de Dios, ya no para ganar la salvación, sino como el resultado de que has creído en el Salvador. Amable oyente, tenemos que confiar, creer, tener fe para salvación solamente en la obra de Cristo, su muerte y su resurrección. Si usted confía en Cristo y algo más, es decir, si confía en Cristo y la Virgen, si confía en Cristo y los santos, si confía en Cristo y sus buenas obras, tú no eres salvo. Solo tienes que creer en Cristo y confiar en Cristo. Hacer una buena obra es el resultado de haber creído y de ser salvo. No hacemos las buenas obras para salvarnos. Si tú no entiendes esto, te perderás, porque nadie será salvo por su propia justicia. Solo debemos creer en Cristo y en su obra perfecta, nada más que eso. Amigo oyente, abandone toda confianza en todo lo que no sea Cristo y entra hoy mismo al reino de Dios. Permíteme leerle en la Biblia lo que pasará el día cuando venga Jesús a inaugurar el reino eterno de Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 3 al 10 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto por demostración del justo juicio de Dios, para que asimismo seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo para con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Claramente en este pasaje vemos lo que sucederá cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Dice el texto que dará una retribución en llama de fuego a los que no recibieron ni creyeron el Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia
y de la gloria de su poder, cuando el Señor regrese por segunda vez a esta tierra, amable oyente. Ven cómo claramente la Biblia enseña que los que hoy sufren por el reino de Dios, burlas, desprecios y persecuciones de otros, cuando venga el Señor recibirán reposo supremo y bienestar. Ahora te pregunto, ¿de qué lado estás tú, amable oyente? ¿Ya entraste en el reino de Dios? Entra ahora que puedes. Mañana puede no haber para ti oportunidad. Ven a Cristo, ven ahora, ven al reino de Dios, porque solo a través de Cristo podrás entrar en él. Examine hoy usted con cuidado cuál es su condición y recuerde lo siguiente: el reino ya creció y es la mayor de todas las hortalizas y el tiempo está a punto de terminar. Que Dios les conceda arrepentimiento y fe a los que escuchan el mensaje y aún faltan por entrar en su reino. Dios les dé la gracia de acoger este mensaje y creer en él. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.